Dan bienvenida al conversatorio Mitos y Realidades frente al COVID-19. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que estará en estos momentos en el chat. Recordamos que este formulario de asistencia es requisito para la certificación del taller, así como la previa inscripción. Solicitamos también a todos ustedes, por favor, silenciar micrófonos y apagar sus cámaras para un mejor desarrollo de la ponencia. A continuación, damos con la ponencia. Entonces, damos paso a la ponente Ángela Gallego, quien es enfermera, especialista en epidemiología y auditoría en salud. Además, es magíster en educación superior con énfasis en docencia universitaria y cuenta con más de 16 años de experiencia y amplios conocimientos en vigilancia de salud pública, realizados a nivel distrital, departamental y nacional. Además, hace parte de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y en la Organización Panamericana de Salud. Y pues damos la bienvenida en estos momentos entonces a la enfermera especialista en epidemiología, Ángela Gallego. Muchas gracias y bienvenidos a esta ponencia de mitos y realidades frente al COVID-19. Muchas gracias. Creo que en este momento me están viendo en la cámara. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Espero que en este momento el conversatorio y esta muy buena idea de tener esta comunicación con ustedes pueda tener un éxito grande para el desarrollo de la actividad. Entonces, este conversatorio lo quiero realizar en forma de pregunta. La primera pregunta es ¿por qué es tan contagioso el COVID? Entonces, la segunda da la respuesta. Esa respuesta es el coronavirus como tal, para saber un poco la composición del agente y de la enfermedad, está en el mundo hace más de 19 años. Los coronavirus como tal, inclusive en Colombia, hay 5 especies de coronavirus que atacan al hombre. Entre esos está el HKU229, el OC43 y el NL63. Estos 3 coronavirus atacan vías respiratorias. Pero ¿cuál es la importancia aquí? La importancia es que este COVID-19, llamado así, de COVID por el coronavirus, ¿sí? D de la enfermedad, 19 por el año en que se presentaron los primeros casos y se descubrió la enfermedad, está establecido como virus nuevo para la humanidad. Es por eso la importancia, por eso la fase patogénica que tiene y la pandemia que se realizó teniendo en cuenta que es un virus nuevo para la humanidad. El virus realmente se llama SARS-CoV-2. Ese es el agente, es el virus. Esta es la foto del virus del SARS-CoV-2. ¿Qué especial tiene este SARS-CoV-2? Tiene que dentro de su composición tiene una cadena de glicoproteínas que recubre toda la capa externa del virus y que la protege. Si nosotros vemos estas espicas o estas puntillas que se ven de manera desde arriba, la vamos a ver como en forma de cruz y por eso el nombre de coronavirus. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto porque la membrana que tiene de recubrimiento de la glicoproteína y el mismo spike de glicoproteína son partes del virus que se matan o se inactivan con el jabón por ser glicoproteínas. Es por eso que la medida preventiva más importante dentro de esta enfermedad y dentro del manejo de la enfermedad es el lavado con agua y jabón, refregando, como decimos, en las manos por lo menos 40 a 60 minutos, que son el lavado que debe tener las manos. Esa es la respuesta técnica con relación a la capa que protege como tal al SARS-CoV-2. La otra parte importante dentro de la composición del SARS-CoV-2 es que estas puntas que se llaman los spikes de glicoproteína son los que se encajan realmente en el momento de la contaminación. ¿Qué hace que esto sea tan contaminante? El RNA, que es el que está por dentro, ese ácido ribonucleico es absolutamente reproducible y se replica de una manera muy alta. Ese ARN es no segmentado
se recombina y se puede hacer múltiples copias en un muy poco o muy corto tiempo. Esa es la causa de la cual es fácilmente transmisible. Nosotros hablamos de transmisibilidad cuando la persona está en ese periodo de incubación. En ese periodo de incubación es cuando el virus puede salir de la persona contaminada y contagiar a otras personas. En ese periodo de incubación va de 2 a 14 días. Es por eso el periodo de incubación que se da para el aislamiento de las personas, teniendo en cuenta ese periodo que consideramos tiene mayor infectabilidad a las otras personas. La otra parte importante de este SARS-CoV-2 es que tiene un tamaño muy chiquitito. Este tamaño puede ser entre 60 a 400 nanomicras, o sea, ni siquiera una media micra. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para los elementos de protección personal, porque colocarnos un elemento de protección personal que no cubra esas micras podría, en trabajadores de salud, podría significar la contaminación o poderme contagiar yo mismo. Dentro de los procesos de composición y de replicación de este SARS-CoV-2, tenemos que las espicas de glicoproteína o los SPIC entran dentro de las mucosas, no entran por otro lado, entran únicamente por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Es por eso que la protección mayor tiene que estar en la cabeza. El resto, piel, como nos pasa en otros eventos, por allí no entra el SARS-CoV-2. En estas mucosas entra y hace un aplique o hace una conexión inmediata al momento de entrar en contacto con las mucosas con los receptores AC2, que son los que tenemos en las mucosas y que hacen la primera protección de los leucocitos en el proceso inmunitario. Cuando entra esta parte del AC2 y se acopla con el ARN del virus, es cuando empiezan las múltiples y millones de copias del virus dentro de nosotros. Es por eso que no debemos permitir la entrada del virus a nuestras mucosas, haciendo las medidas de protección que seguramente ustedes ya conocen. ¿Cómo se transmite y cuál es el mecanismo de transmisión? Yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero yo quiero volverlo a decir, precisamente para empezar con los procesos de precaución y medidas de prevención. Uno son las gotitas. Las gotitas salen por ¿dónde? Como este señor que está estornudando súper, puede llegar inclusive a 3 metros con ese estornudo sin ninguna protección y sin ninguna higiene respiratoria. Si este señor tuviera tapabocas, quedaba lleno de mocos el tapabocas. Y si el que está enfrente de él, o a menos de 2 metros, tuviese tapabocas, se disminuiría la posibilidad de esa persona a estar en posibilidad o en riesgo de infección. Es importante mantener la higiene respiratoria al estornudar, al hablar, al mantener contacto con secreciones. Qué pena con ustedes, hay alguien que tiene el micrófono. Gracias, listo. Lo segundo es, yo en medio de ese estornudo o por no manejar bien las goticas de mis secreciones, puedo contagiar a las otras personas directamente a las mucosas de él, ¿sí? O por medio de las superficies. En los fomis o en las partes inanimadas, estas goticas o estos virus que están allí de las personas contaminadas pueden durar en superficie hasta 2 días vivos en superficies inanimadas, pero si las superficies son animadas o agua, pueden durar inclusive hasta 4 días vivos en las diferentes superficies. ¿Esto qué significa? La primera parte de la precaución es, si yo tengo mis manos en contacto con superficies que pueden estar contaminadas, yo debo realizar lavado de manos. ¿Para qué? Para que esos virus se inactiven o se barran con el jabón y con el agua. Y segundo, para que si en algún momento yo me descuido y me toque la cara,
la boca, la nariz o los ojos con mis manos, no vaya a entrar el virus por aquellas mucosas. Esto es súper importante. La idea es no tocarme la cara para nada, evitar el toque de esto, teniendo en cuenta que estoy en un ambiente absolutamente contaminado. En este momento ya todo está contaminado. El banco, la plaza, mi casa, mi sitio de trabajo, todo está contaminado. El lavado de manos permanente y el uso de los EPPs en el sitio de trabajo o inclusive dentro de los sitios que están, por ejemplo, la plaza de mercado, la terminal de transporte, los transportes públicos, eso me evita la posibilidad del riesgo de infección. Otro es el contacto indirecto. ¿Cómo el contacto indirecto? Claro, yo estoy trabajando en mi ambiente de trabajo laboral salud y atiendo a un paciente que es confirmado o que tiene el COVID-19. Si yo no tengo los elementos de protección adecuados o si no los estoy utilizando de manera adecuada o atiendo y háblese de un contacto estrecho, aquel que es el que tiene a menos de 1,5 metros con elementos de protección, pero que pase más de los 20 minutos, ese tiempo hace que yo tenga un factor de riesgo si no tengo adecuados elementos de protección personal. Eso también hace que ese contacto indirecto con la persona pueda ser el mecanismo de transmisión. Y el último es los aerosoles. ¿Cuándo hay producción de aerosoles? Cuando yo estoy en una sala de cuidados intensivos donde hay respiradores de alta frecuencia que sacan aerosoles en microgotas de personas infectadas. Cuando hago terapia respiratoria con nebulización, cuando hago broncoscopias, fibrobroncoscopias o cualquier procedimiento o intubación orotraqueal o a cualquier evento que signifique la salida de secreciones por boca y nariz. Eso hace que en ese momento se produzcan aerosoles y esos, si yo no tengo los elementos de protección, puedan entrar a mis mucosas. Y por último, una de las más, la mayor cantidad de contaminación que en este momento se está dando en Cruz Roja, me atrevo a decirlo porque lo manejo en los datos de Cruz Roja a nivel nacional, es no en los sitios de trabajo, sino en los sitios donde ustedes van fuera de las jornadas laborales. Absolutamente, casi el 90% de los contagiados en comunidad los hacen cuando hacen este tipo de ocasiones, cuando están en el cumpleaños, cuando están en la reunión familiar, cuando se reúnen para el asado. Es más, muchos de ellos también se producen en el momento del almuerzo. Cuando yo estoy almorzando, me quito el tapabocas y comparto con mis compañeros y me olvido del distanciamiento y me olvido de todo. Y en ese momento cualquier positivo de mis compañeros puede infectarme. Esa es la mayor cantidad de contaminaciones que tenemos dentro de nuestros trabajadores de Cruz Roja. Y aquí abajito yo les dejo el muñequito del negrito del ataúd. Nosotros podemos también llegar a contagiarnos y llegar hasta ese punto. Es por eso que las medidas de prevención son tan específicas: lavado de manos, uso del tapabocas, uso de elementos de protección personal, distanciamiento social y distanciamiento en atención a personal y pacientes y como último todas las medidas de higiene respiratoria. Una medida muy importante dentro de nosotros en el proceso de epidemiología es el número reproductivo básico o el RT, también llamado así. El RT, ¿qué es? Es el número promedio, es la medición de un número promedio de casos secundarios derivados de ¿quién? De un caso primario o contagiado y que en un momento determinado puede llegar a contagiar a todos. Si yo no estuviese en este mecanismo de internet, sino que estuviera en vivo y en directo con ustedes, el hecho de estar a menos de 1,5 metros sin elementos de protección personal o durar más de 20 minutos en ese no distanciamiento o estornudar puede hacer que yo en un determinado momento en esos 20 minutos pueda contagiar inclusive a 2 personas. Si el tiempo dura más y la gente que está más cerquita mío son más de esos, yo puedo contagiar más personas en un determinado momento. Ese RO
o RT es la cantidad de veces que yo pueda contagiar a muchas personas. Les cuento un caso. En el primer caso que hubo de Ecuador, yo estaba en Pasto, en Ipiales, y pude ayudar a los de Ecuador y a los de Ipiales a hacer el seguimiento. La primera persona que entró a Ecuador tuvo en un solo día 270 contactos. Fue a misa, al supermercado, pasó a Ipiales, fue a las Lajas, o sea, todo el cuento que ustedes quieran ver. Esa cantidad de contactos en una persona, en una sola persona, es lo que nosotros llamamos el RT. Si ese RT o RO es alto, pasa lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, y que aquí logramos contenerlo. ¿Qué significa eso? Que es tal la cantidad de contagiados que se aumentan en un momento dado, que es imparable porque es exponencial la cantidad de personas que se van a infectar. Teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos diferentes curvas y de ahí salen las benditas curvas epidemiológicas que ustedes han escuchado y el aplanamiento. ¿Qué hicimos? Nosotros hicimos medidas de contención en tasa de contactos. Venga, si yo tengo un RT bajito en 1 y yo contagio a otra persona solamente, o sea, mi familia, y no sale de ahí porque yo lo aíslo, disminuyo el RT y la posibilidad de contacto o de contagio al resto de la comunidad. ¿Qué hago también? Cojo y saco del ambiente, y por eso se aislaron primero a las personas que tienen de alguna manera vulnerabilidad. Entonces, mandamos a los de 70 años para la casa, a los enfermos inclusive de hipertensión arterial, de diabetes y todos estos, para disminuir la posibilidad de que estos se contagien e inclusive fallezcan o se complique. SRT es eso. Y teniendo en cuenta la capacidad hospitalaria, o sea, ningún país, si ustedes lo vieron, aguanta una curva como la primera roja, que es que todo se va con una frecuencia estadística indeterminada, con una contaminación exponencial, no aguanta ninguna capacidad hospitalaria. Pero si tenemos curvitas pequeñas como las que tenemos aquí, de pronto este fue nuestro junio o agosto, y de pronto en noviembre vamos a tener otra, la capacidad hospitalaria nos aguanta, y eso es lo importante en la pandemia. Aquí es de aclarar que la tasa de ataque en pandemia, o sea, a las personas que están pronosticados o mediante procesos matemáticos se ha visto, se dice que entre el 60 y el 80% de toda la población mundial, y en Colombia, que somos 50 millones, vamos a tener en algún momento el coronavirus o el COVID-19, qué pena. Este COVID-19, lo importante no es que nos dé a los 40 millones al tiempo, la idea es que podamos, como lo hemos hecho, de manera consecutiva y de manera cuidadosa, llegar a los determinados puntos para que la capacidad funcional y de habilitación hospitalaria nos funcione, y cuando yo necesite la hospitalización, el cuidado intensivo, lo podamos tener. Es parte de esta gráfica en el sentido de que si yo tengo una capacidad hospitalaria buena, ¿cierto? Nosotros en este momento aumentamos casi a 90.000 camas y a más de 9.000 unidades de cuidado intensivo, podamos sostener en capacidad hospitalaria ese pico respiratorio que se está dando y disminuir la mortalidad y morbilidad e inclusive rehabilitación de las personas que sufren el COVID-19. Vuelvo y digo, los casos observados son solamente el 20%. Un 80% está sintomático, pero es positivo. Un 80% está sintomático leve. ¿Qué significa eso? Le da gripita un día o dos y se le quitó, pero ese coronavirus hace que ese COVID-19 hace que ella tenga la enfermedad y durante los 14 días siguientes sea productora o activa de posibilidad de contagiosidad a las demás personas. Nosotros, y cuando nos hablan de los 624.000 casos confirmados que tiene Colombia, ese es el 20% que se da a conocer, o que se hospitaliza, o que tiene síntomas, o que ha tenido contacto con algún sintomático. Pero el 80% de esa enfermedad puede estar escondido. Es por eso que no podemos bajar la guardia. Por eso tenemos que tener
los cuidados necesarios para no contaminarnos. La curva que tenemos en este momento es esta, al 31 de agosto, para el país. Empezamos ¿desde cuándo? Desde el 15 de marzo. Hemos pasado desde aislamiento preventivo obligatorio, que fue en marzo, hasta un aislamiento de prórroga preventivo nacional que se hizo en abril, pasando por un aislamiento obligatorio que ya al 27 de abril se flexibilizó y empezó el aislamiento obligatorio preventivo flexibilizado. Si ustedes ven, la curva fue aumentando, la cantidad de casos van aumentando y esto es lo que nosotros llamamos curva. En este punto, el RT disminuye y empieza a estabilizarse. Esto es lo que nosotros llamamos meseta. Cuando nosotros llamamos meseta, no sabemos cuánto tiempo puede durar esta meseta y ustedes ven el número de casos en amarillo o en naranja. Este número de casos ha disminuido y empieza la desaceleración. Ojo, en todo el país no es igual. Esto puede ser Bogotá, esto puede ser Barranquilla, esto puede ser Amazonas, pero en este momento apenas están arrancando otros. Están en plena etapa de subida de la pandemia y del pico que puede ser fuerte o no sabemos cuánto tiempo pueda durar. Aquí es importante que estamos pendientes de la extensión obligatoria con énfasis regional desde el 31 de apertura gradual y flexibilización total. Aquí es importante que estamos esperando. El 1 de septiembre se hizo esto y estamos esperando del 15 al 20 de septiembre cómo fue el comportamiento de cada uno de ustedes y cómo fue el comportamiento social. Si el comportamiento social fue alocado como lo que estamos viendo, seguramente vamos a tener un pico igual o parecido que es lo que está haciendo en este momento España, con un rebrote, aumento inclusive mayor de lo que tuvo en la primera ocasión. ¿La pandemia del COVID entonces es real? ¿Ustedes qué opinan después de todo esto que yo les he dicho? Y voy a decir, ¿es un engaño? ¿Es una estrategia de Estados Unidos y la pelea con China? No. Si podemos decir, en este momento tenemos 25.847.249 personas confirmadas del COVID-19. Si ustedes ven en esta diapositiva, todo el continente americano está lleno totalmente, siendo el foco principal de la pandemia. La pandemia no fue tan dura en China. En China solamente tuvo 80.000 casos. Nosotros en Estados Unidos en este momento tenemos 6.103.000 personas confirmadas y 184.962 muertes. En Brasil tenemos 3.950.000 con 122.596 muertes. En Perú tenemos 657.129 personas con cerca de 30.000 muertos. Y Colombia, que es el sexto a nivel mundial, no estamos bien. O sea, si a nosotros nos tomaran la visión en los diferentes centros y los muertos de verdad, que la fila iría más o menos parecida a lo que tuvo Italia. ¿Listo? Italia, con todo y todo, tuvo 25.000 muertos. Nosotros vamos a mirar cuánto tenemos en este momento. Y México ya está por debajo de la cantidad de confirmados que Colombia. España también, con 479.000. Y muertos en México, 65.241. Ustedes pueden ver que no es una mentira. ¿Cómo estamos en Colombia? Y esta gráfica se muestra muy difícil, pero la quiero explicar de la manera más clara con ustedes. Estos son los diferentes departamentos. Ustedes ubíquense en el departamento que están. Los que están en rojo son los que tienen mayor cantidad de casos confirmados. Colombia en este momento tiene 624.069 personas con COVID-19 confirmado por PCR. De esos, 8.901 en un solo día, o sea, el día de ayer. ¿Quiénes tienen más casos? Obviamente, Antioquia con 81.909, Bogotá con 213.631 y Valle del Cauca con 45.255. Uno dice, pues sí, es que son las poblaciones más grandes del país. Sí, listo. Las muertes son en esos mismos sitios. El número de fallecidos en Colombia son
20.052 y de esos 389 solamente el día de ayer. Yo siempre digo lo mismo. Se murieron 300, eso no es mucho, pero venga, si es que es mi papá, mi mamá, mi hijo o mi hermano, eso sí me duele. ¿Listo? Entonces, tenemos que un indicador y la primer indicador es la tasa de letalidad. ¿Qué es la tasa de letalidad? La tasa de letalidad son los muertos por cada 100 muertos, 100 confirmados de COVID-19, ¿cuántos se mueren de COVID? Entonces empecemos ahí sí a hablar. Venga, en Buenaventura se mueren 7 personas de cada 100. En Córdoba se mueren 6 personas a 7 personas de COVID-19. En Magdalena se mueren 8 a 9 personas de COVID-19 por cada 100 confirmados. Mientras que Antioquia tiene 2.1 por cada 100. Bueno, ya empieza uno a ver la diferencia. Bogotá, 2.6 por cada 100. Y el país, 3.2 por cada 100. ¿Qué significa aquí? Los casos fueron poquitos, pero la cantidad de muertos sobre esos pocos es mucha. Otro indicador es el porcentaje de personas recuperadas. Entonces uno dice, venga, ¿qué pasó en Amazonas? Amazonas tuvo 2.704, o en este momento tiene casos confirmados. De esos, 2.562, o sea, el 95% están recuperados. Se le murieron, sí, 111. Aislamiento en casa, 22 y 7 están hospitalizados en este momento, sea en UCI o en hospitalización general. Otro que vemos ya recuperado y que puede decir está en la fase de descenso es Barranquilla. De los 28.037 casos, de los 36.000, qué pena, 218 casos, 32.000 ya están recuperados. 1.151 casos en casa y 473 están hospitalizados. Igualmente, Buenaventura, el 86% de su gente está recuperada. En Cartagena, el 90% de su gente está recuperada. Pero venga, si yo miro, por ejemplo, a Guainía, de los 156 casos que tiene hoy, 18 solamente están recuperados. Eso significa que la tasa de recuperación es 12. Eso significa que él apenas está arrancando la pandemia. Está subiendo. En esos estamos 132 en casa y están hospitalizados los otros. Y otros que apenas están subiendo son Vaupés y Bichada. Acá también podemos ver a Boyacá, que Boyacá está con el 62%, apenas está iniciando su etapa máxima. También podemos ver al Cesar, también podemos ver en este momento al Quindío, que están apenas subiendo el inicio de la cúspide de la pandemia, porque sus recuperados no son muchos y hay muchos activos que están haciendo la replicación y la contaminación. La otra parte que hay que mirar es el número de muestras. ¿Cuántas muestras se están tomando por cada 1.000 personas? Estamos hablando que en Colombia se están tomando 52 muestras por cada 1.000 habitantes. 22.650 muestras se tomaron ayer de PCR, pero hay sitios como Cauca, que solo se están tomando 13 por cada 1.000, Magdalena, 13 por cada 1.000 y Bichada, 15 por cada 1.000. Así, una vigilancia epidemiológica no sirve, porque no se están tomando total de muestras, no se están tomando por lo menos de a 100 o 200 muestras por cada 1.000, que sería significativo el muestreo para la cantidad de habitantes que tiene la población. Y la incidencia, ¿dónde es que hay más casos de COVID sobre el total de la población? El país tiene 1.239 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, si yo voy, encuentro en 100.000, 1.239 personas infectadas de COVID. Ojo, estas son las sintomáticas, las que llegan a los centros o tienen síntomas. ¿Cuáles síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, anosmia, que es la falta de olfato, tienen dificultad respiratoria, tienen dolor de garganta. Sí, esos son los síntomas que podrían tener y este es el 20% que se ve, el 80% está escondido.
¿Cómo está nuestro pronóstico? El pronóstico es que nosotros estamos aquí más o menos en el día 28 a 30 de septiembre en la línea roja. Esta línea roja, ¿qué nos está diciendo? Estos son los números de casos y esta es mi campana. Esta es mi curva epidemiológica. Va a llegar, obviamente tenemos un pico de pandemia que es esta y tenemos una fase de desaceleración. Esa fase de desaceleración va desde más o menos septiembre, pero estamos hablando de que a la mitad de octubre o a la última semana estaríamos entrando en la fase de desaceleración final, con una fase de estabilización que iría inclusive hasta las primeras semanas de diciembre. Y una fase final, si vamos, pero venga, si hay desacato de las medidas de aislamiento y de las medidas que estamos hablando, esta curva va a desacelerar y va a subir como le pasó a la de España y vamos a tener inclusive curvas mucho más altas que la inicial. Eso es lo que no queremos. Entonces, el COVID, ¿a quién le da? Solo a los ancianitos y a los enfermos. Mentiras. Les muestro esta gráfica porque esta gráfica es de los que se murieron hasta el día de hoy. El día de hoy fallecieron 389 personas. Y de esas 389 personas, adivinen, son 32 menores de 9 años. O sea, sí le ataca a los niños. Los niños sí están en eso. Y es más, atacan más a los neonatos y a los prematuros. De 10 a 29 murieron 26. De 20 a 29, 223. De 30 a 39, 603. Y así van sumando. Obvio, los que tienen más comorbilidad y los que tienen más fallecimientos son los mayores de 60 años. Eso es verdad. Pero eso no quiere decir que a los jóvenes no les dé. Y en este momento les está dando bastante fuerte. Entonces, por edad, ¿cómo vamos? Mire, tenemos 22.870 menores de 9 años. Tenemos 40.000 personas entre 10 y 19 años. Y tenemos un punto máximo que, si ustedes lo ven, son los de 30 a 39 y los de 20 a 29 años, que solamente ellos tienen más de 140.000 casos cada uno. Aquí va la reflexión. Estos son los confirmados. Los confirmados más poquitos son los viejitos. Aquí es donde está el foco grande. Nosotros, las personas que tenemos entre 20 y 50 años o 59 años, que somos los mentalmente responsables de no contagiar a los demás, somos los que estamos llevando el COVID a nuestras casas. En población vulnerable, ¿qué tenemos? Los mayores de 60 años en este momento tenemos 92.443. En casa tenemos 13.593. Hospitalizados, 8.600. En UCI, 810, que es el 1%. Y esto es lo más doloroso. La letalidad son 14.989. Son el 74.8% del total de muertos. Imagínense ustedes que esta es la tasa más alta que tiene en población mayor. Por eso es la población más vulnerable. Por eso los invitamos a no bajar la guardia y a quedarse en casa si no es necesario salir. Si yo tengo alguna comorbilidad, es mejor no salir. ¿Cuántos municipios tenemos en Colombia? Tenemos 1.122 y de esos 1.020 están con SARS-CoV-2. ¿Qué significa eso? El mapa nos lo dice todo. Todo está en rojo, en naranja, en amarillo. Lo verde es porque son municipios muy aislados y que todavía no han tenido el contacto con SARS-CoV-2. En trabajadores de la salud, en este momento tenemos 8.718 trabajadores de la salud muertos, 2 hoy dentro del nuevo proceso, del nuevo seguimiento que se está haciendo. Recuperados, 8.254. En población indígena tenemos 9.349 confirmados, recuperados 7.152, fallecidos 307. En población afro, y esto es muy importante porque la población afro es la población más alta con COVID, tenemos 18.477 de esos 14.360 recuperados, pero mire, fallecidos 733, siendo 129 en una última semana. ¿Por qué la población afro? Se confirma que la raza afro y la raza latina replican más rápido el virus y por eso la complicación. Y además,
la posibilidad de que la raza que tenemos con relación al riesgo o al factor de riesgo de ser hipertensión arterial. Esa posibilidad hace que se aumente más la comorbilidad y la mortalidad en esta población. Y en población extranjera tenemos 6.438, de los cuales el 96% son venezolanos, o sea, nuestra población migrante atendida. De esos tenemos fallecidos 110. Hablemos un poquito de los indicadores, y esos indicadores es esa misma población vulnerable. La población mayores de 60, ya ustedes vieron que está poniendo el 14.7 del total muertos. La población indígena está poniendo el 1.6 del total. La población afro el 3.3, ustedes ven lo alto que es. Los trabajadores de salud el 1.4, los migrantes el 1.2 y los gestantes, mire, las mujeres embarazadas el 0.3. Esta es una población importante, esta es la población que tenemos que mirar en Cruz Roja y dentro de la atención que nosotros estamos brindando. En indicadores estratégicos, obvio, arrancamos una morbilidad en abril de 12.9 por cada 100.000 habitantes con COVID positivo. En este momento tenemos 1.221 por cada 100.000 habitantes. La mortalidad, o sea, del total de habitantes, se morían 5.8 por cada millón. En este momento, 390 por cada millón. Obviamente, la hospitalización general y la UCI se han mantenido porque debido al aislamiento se pudo mantener la capacidad hospitalaria. Hablando de capacidad hospitalaria, tenemos dos colores, uno en rojo que está por encima del 91%. ¿Qué significa? Caquetá, Putumayo, Medellín, Córdoba, Bogotá, Nariño, Sucre tienen la capacidad hospitalaria básica, o sea, la capacidad hospitalaria cama general por encima del 91%. 59 en Nariño, Bogotá 69.5. Mientras que Vaupés, Cundinamarca, Guajira, Valle del Cauca tienen entre el 54 y el 40% de capacidad hospitalaria general total instalada, ocupada por COVID-19. Hablemos de la unidad de cuidado intensivo. Caquetá, Santander, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá tienen por encima del 70% de la capacidad en UCI solamente para COVID. Acordémonos que las UCIs no solamente son para COVID. Aquí van los infartados, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos, los politraumatismos, los diabéticos, todos estos van a esa misma capacidad hospitalaria. Si tenemos el 86% ocupado o el 90%, ¿dónde vamos a meter el resto de las patologías? Y ahora, veamos, por ejemplo, Valle del Cauca. Valle del Cauca acá tiene 47% de ocupación general, pero acá tiene 74% en UCI. ¿Qué significa? La gente entra por hospitalización general y rápidamente se complica y pasa a la unidad de cuidado intensivo. Esto es muy importante porque es mirar en qué momento está la gente yendo o recurre a los centros hospitalarios cuando tiene factores de riesgo. Otro tema que ustedes me tocaron en las muchas preguntas son: ¿para qué sirven las pruebas rápidas? ¿De verdad sirven las pruebas rápidas? ¿Sí? Porque nosotros sabemos que las pruebas reina y la prueba reina, mandada por los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, de manejo clínico de pacientes con infección de coronavirus, nos dice que la prueba reina y la única prueba que se tiene en cuenta para ser positivo y que lo incluyan dentro de los listados es que usted se haga una prueba rápida o un RT-PCR en tiempo real, que nosotros lo llamamos, para SARS-CoV-2, que es el que se toma por vía nasofaríngea o aspirado traqueal. Es la única prueba reina. Esta tiene una efectividad del 99%. Eso significa que el que salga positivo es positivo. ¿Listo? Esta es nuestra prueba reina, pero venga, también hay unas pruebas que ayudan al diagnóstico, que nos hablan de la exposición probable y que por eso en este momento la definición técnica de estados clínicos son sospechoso, el que ha tenido contacto o el que tiene alguna sintomatología de posible caso COVID. 2. Caso probable, el que al realizar unas pruebas serológicas
tiene positividad para IgM y tiene anticuerpos para IgG. Ya lo voy a explicar. Y confirmado el que tiene un estudio de RT-PCR para SARS-CoV-2 por hisopado o por aspirado traqueal o nasofaringeo. Esas son las tres definiciones que hay de caso: sospechoso, probable o confirmado. Teniendo en cuenta eso, las pruebas serológicas nos ayudan en el diagnóstico y esos casos probables que nos salen positivos a la prueba, ¿cierto?, nos comentan la cinética de anticuerpos y el estado que puede tener el individuo. ¿En cuánto? En un término hasta de un mes. ¿En cuáles casos se recomienda esa prueba serológica? Se recomienda para aquellas personas que tienen síntomas, y esto es muy importante, por lo menos de 11 días, o que estén hospitalizados, les haya salido la primera prueba o no les haya salido el resultado y ya completen los 11 días de estar sintomáticos. En los servicios ambulatorios, ¿sí?, que no tengan o que no puedan realizar pruebas moleculares de RT-PCR por condiciones territoriales o que tengan limitación de la capacidad de procedimiento. Si yo puedo llevar esas pruebas rápidas allá donde las necesitan, bacanísimo, porque podría ser una manera de identificar de manera temprana los casos probables o sospechosos. Cuando una persona es asintomática, con o sin factor de riesgo, ya lo expliqué, pero que tengan más de 11 días de haber presentado síntomas, de personas que tengan en zonas rurales dispersas, donde no lleguen la capacidad de pruebas, y ojo, para estudios de cero prevalencia y personas expuestas al virus, que es como el que estamos haciendo en Cruz Roja, para poder mirar cuál es la prevalencia de los diferentes trabajadores de salud. Acá quiero mostrar y que ustedes entiendan muy bien la parte viral y la historia viral del SARS-CoV-2 y el COVID-19. El COVID-19 arranca con una posibilidad de contagio, esta naranja que ustedes ven. En esa posibilidad de contacto, que es del día 1, empieza el periodo de incubación. En ese periodo de incubación puede durar usted de 1 a 10 días. Entre ese periodo de incubación, lo corriente es que usted entre el día 4 o el día 7 empiece signos y síntomas. ¿De qué? De haber presentado contagio con esto. Cuando usted está entre el día 5 y el día 10, si a ustedes le hacen una toma de PCR en tiempo real de secreción naríngea o nasofaringea, usted puede tener una detección positiva si el virus está allí entre el 5 día y el día 10. Ojo, esta reacción es una reacción antigénica viral, o sea, es el virus. Cuando toman el PCR en tiempo real, lo que hacen es la lectura de la presencia o no del virus en su prueba nasofaringea. No es una reacción de usted inmunológica, sino si está o no presente el virus. Y lo hacen mediante mecanismos de medición del ARN. En ese sentido, hasta los 10 días. Pero venga, yo puedo tener a esa persona que la EPS, qué pena la expresión, le mamó gallo y la tuvo en, espéreme, yo le voy a tomar la muestra, pero viene esa persona y se la toman al día 14 o al día 15. Ya no está la reacción del antígeno o está muy baja y puede salir negativo. ¿Qué nos sirve ahí? Entre el día 11 y el día 14 aumentan las inmunoglobulinas y esas sí son mías. Son las respuestas de antígenos y anticuerpos inmunológicos IgG, IgM, dando respuesta inmunológica a la enfermedad. En ese sentido, si yo tomo muestras serológicas, ¿sí?, al día 11 o 14, puedo tener, si soy portador de la enfermedad, la presencia de IgM que me dice estoy activo y estoy sufriendo la enfermedad. Mientras que si tengo reporte de IgG positivos,
me está diciendo yo tuve contacto con la enfermedad, así no haya presentado ningún síntoma, pero tuve contacto con la enfermedad y creé anticuerpos. Esta es la misma gráfica, ya viendo una evolución o una historia natural de la enfermedad. Vuelvo y repito, en la primera semana voy a tener, es posible, si tengo contacto en este día, al día 5 o al día 7, o inclusive día 10, voy a tener, es posible, un RT-PCR positivo. Pero si yo me hago las serológicas en esos días, me van a salir negativas. Y ahí es cuando ustedes dicen, pero venga, ¿cómo me salió el resultado del PCR positivo y las pruebas serológicas negativas? ¿Esas pruebas tienen huevo? No, no tienen huevo. El que tiene huevo es usted que no sabe los tiempos que debe tener. Entonces, pero si yo me la hago en el día 11 al día 14, es posible que me salga la IgM positiva y el PCR positivo. Y si yo me la hago en el día 14 o el día 15 de tener la sintomatología, me van a salir los 3 positivos, porque ya está subiendo la curva de la IgG, la curva de la IgM y tengo la curva del antígeno viral. ¿Hasta ahí claro? Si yo me la hago en el día 21 o en el día 28, obviamente la IgM ya es posible que me salga negativa. ¿Por qué? La enfermedad ya pasó, lo activo de la enfermedad y el periodo de incubación que va hasta el día 14, el periodo de incubación que va hasta el día 14, ya se me ha quitado. Es posible que hasta el día 21 yo esté haciendo antígenos para defenderme, IgM. Recordemos que los IgM son parte de los linfocitos T, que salen como soldados a hacer la batalla inicial. En cambio, los IgM, que pueden llegar inclusive a ser positivos hasta el día 30 o inclusive 50, son los que se crean los anticuerpos. Y estos son creados por los linfocitos B, humorales. Yo quiero ser muy clara en esto para responder a una pregunta que han hecho en múltiples ocasiones. Entonces, ¿me puede volver a dar el virus o el coronavirus, el COVID? Claro. Si yo fui asintomático, tuve contacto con la enfermedad, me salió el PCR positivo porque me lo tomaron entre los 7 y 10 días, pero yo no tuve signos, no hice ninguna reacción sintomática, es posible que la IgM aumente a unos niveles muy bajitos y la IgG no se active y no se crean anticuerpos. Al no crearse en anticuerpos, usted queda en cero. Los anticuerpos son los que te defienden ante un posible nuevo contacto con el virus. Si esos anticuerpos no están realizados dentro de su inmunidad, y ojo a esto, la inmunidad es totalmente diferente en cada persona. Hay estudios muy interesantes en China, en este momento en Estados Unidos, y hubo un estudio muy bacano aquí en la Universidad del Rosario, que hicieron el seguimiento y en pacientes asintomáticos, o sea, en los que no hicieron síntomas, la proporción de generación de anticuerpos es nula. O sea, el individuo puede volverse a reinfectar. Si este paciente pasó hasta por unidad cuidado intensivo o hizo alguna sintomatología o enfermedad con el COVID-19, las inmunoglobulinas y los anticuerpos subieron y hubo creación de anticuerpos. Cuando hay contacto con esa enfermedad, es posible que los anticuerpos que crearon hagan la defensa y no se vuelva a ver la enfermedad. Esto es de cada persona. Es una ruleta. No sabemos quién la crea, quién no la crea, qué porcentaje tiene, y están en estudio en este momento la duración de esa inmunidad. Se habla de que se tiene inmunidad hasta por 6 meses, pero es que tenemos 6 meses de pandemia. Entonces no hablemos más. Estamos en estudio mirando cuánto puede durar esta inmunidad. ¿Qué haríamos con la vacunación? En la vacunación lo que haríamos es hacer un proceso en el cual se creen anticuerpos de manera artificial, por decirlo así, que puedan generar más tiempo y que puedan ser más perdurables. Pero ¿qué hay en la vacunación? En este momento tenemos 2 sitios que son China y Rusia, que están en la tercera fase de investigación.
¿Cómo se determina y cómo se lee estas pruebas rápidas? Las pruebas rápidas pueden ser inmunocromatográficas, pueden ser de inmunoabsorción o de quimioinmuniscencia. La primera es la que nosotros conocemos del cassette. Le echamos la sangrecita, echamos un buffer, le colocamos un buffer y salen las líneas si es una o dos de positivo o negativo. La inmunoabsorción ya es por ELISA y se hace titulación de anticuerpos. Este es muy chévere porque se ve el cambio de color al final del tubo. Y la quimioinmunosencia es aquella que se hace, es muy parecida a la ELISA, pero ¿qué se hace? Se coloca un sustrato luminiscente al fondo y lo que hace son fotones, son luces que prenden. Recuerden que todas estas pruebas de anticuerpos serológicos deben estar avaladas, validadas por el Instituto Nacional de Salud y deben estar dadas con permiso del INVIMA. La lectura, ya lo hicimos. Mire, si a usted le sale negativo el PCR, es negativo. Si a usted le sale positivo el PCR, usted es positivo. Si a usted le sale la IgM en pruebas serológicas y la PCR positiva, es un positivo que apenas se enfermó y está súper activo y lo tengo que mandar a aislarse de inmediato. Si usted tiene una PCR positiva y una IgG positiva, es positivo. Si usted tiene una PCR positiva, IgM positiva y IgG positiva, está positivo, activo y está creando anticuerpos. Si usted no le hicieron PCR, pero le hicieron una IgM y salió positivo, es impredecible y toca mandarlo a hacer una segunda prueba. Si a usted le sale IgM positivo, IgG positivo, es probable, y ya aquí empieza el término probable. Es reciente y es probable. Si a usted le sale la IgM positiva, ya es un caso resuelto, tuvo contacto y ya está haciendo anticuerpos. Yo quería mostrar los tres diferentes flujogramas de atención. En ese grupo de atención, entonces, hablamos de que si una persona, y voy a hacerlo rápidamente, si una persona está en servicio de urgencias y tiene está en urgencias o en hospitalización por sintomatología de COVID, se le debe tomar PCR en tiempo real, no hay nada más que hacer. Si el resultado es positivo, se confirma el caso, se aíslan los contactos, o sea, toda la casa se aísla y se manda a aislamiento por 10 días. Ya no son 14 días. Cumplidos los 10 días, se mira si esa persona continúa 3 días más sin tener ninguna sintomatología y si es así, se va para valoración médica y inicio de actividades laborales. Quieto, ya no hay segunda muestra. Si usted es negativo en la primera muestra del PCR, el aislamiento es obligatorio. Yo lo pondría aquí arriba, ese aislamiento de usted y su núcleo familiar. Si ese aislamiento es negativo, ¿cierto? Yo lo mando a aislamiento 14 días, porque usted tiene síntomas y estuvo hospitalizado. ¿Listo? Lo mando. Y si usted se complica, a usted le mando a hacer PCR en tiempo real nuevamente como segunda muestra, pero es solamente si se complica. Cuando tengo un paciente ambulatorio, como lo que ustedes ven, o a domicilio, ¿qué pasa? Yo tengo esa persona probable. Entonces, puedo tener dos posibilidades. Una, es asintomática, es que es el hijo de la señora que yo voy a ver, o es mi familiar que no tiene ningún síntoma, pero venga, yo estoy sintomática, tengo todo. Cuando estoy sintomática y es ambulatorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo yo hacer? Debo enviar en un aislamiento obligatorio al núcleo familiar. Cuando estoy asintomática y tengo un factor de riesgo o he estado en contacto con una persona confirmada de COVID-19 o fallecida por COVID-19, debo tener el aislamiento. Se le debe mandar a hacer la prueba de PCR en tiempo real y debo tener, de acuerdo al resultado, 10 días de aislamiento. Si es en los últimos 3 días estoy bien, arranca su patrón laboral. Acá la parte sintomática es igualita a la que vimos. Lo único acá, y acá diferencia, es que aquí es donde hablan de la IgG-IgM. Si yo soy menos de 14 días, a mí me hacen PCR en tiempo real. Pero si yo soy sintomática y tengo más de 14 días, a mí me deben tomar la PCR en tiempo real y se debe tomar la IgG-IgM para saber si es positivo serológicamente.
Si es positivo para IgM, lo debo aislar, debo tomar una PCR en tiempo real, debo enviarlo para la casa al aislamiento si es un IgM. Si es un IgG, se considera que está resuelta y se puede ir a continuar sus actividades laborales. Si es un trabajador de salud, entonces se mira si está sintomático o no, si ha tenido contacto o no, y aquí se disminuyen los tiempos. Son 7 días del contacto, no 14 como el anterior. Igualmente, se deben hacer PCRs en tiempo real y se deben tener los 14 días de aislamiento. Ese aislamiento debe ser completo, total, de todo el núcleo familiar. ¿Cuáles son las nuevas disposiciones? Ya con esto aspiro a terminar, que es que el decreto 1168 me dice que el decreto que van a ser la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Esperemos a ver qué tan responsables somos. El distanciamiento individual responsable, ¿cierto? Que debemos mantener a 1,5 metros y el uso de tapabocas, más todas las medidas que estamos hablando de mitigación del COVID. Aislamiento selectivo de municipios si el alcalde lo considera o el gobernador. El informe de las medidas preventivas en cuestión de alcaldes y gobernadores. Las medidas de comportamiento ciudadano, que eso es lo más difícil en este momento. Mantener el teletrabajo y el trabajo en casa si se puede. El cierre de fronteras, que para nosotros es importante. Estamos hablando que a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de octubre están cerradas los pasos marítimos, terrestres y fluviales de la República de Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. O sea, las fronteras no se han abierto. Están obviamente exceptuadas las de nosotros, que son las emergencias humanitarias, el transporte de carga, los casos fortuitos, etc. Y hay actividades que definitivamente no se van a abrir por ninguna cosa. La idea es que las actividades que no se permiten son los eventos de carácter público que impliquen aglomeraciones, a esas les debemos huir. Los bares, discotecas, todavía los salsómanos, todavía nada. Y el consumo de bebidas embriagantes en algunos sitios. Las estrategias PRAS continúan, que son las pruebas, rastreos y aislamientos selectivos sostenibles, que de estas es una estrategia que está en el decreto 1109 emitido por el Ministerio, que nos dicen que se debe presentar, indagar, identificar los contextos, aislar y iniciar el rastreo e implementar seguimientos. Esto es muy importante para nosotros en Cruz Roja porque se continúa el seguimiento y el rastreo de esas personas para aislar los contagios y sus contactos, independiente de lo que se está haciendo del aislamiento. Y yo dejo esta imagen diciendo cómo debo actuar en la calle. Lávate las manos, usa el tapabocas, respeta la distancia física, no arrojes secreciones. Uy, mire, de lo que yo odio que escupan todo el tiempo en el piso. No toques a otras personas, no saludes a otras personas, no abrace todavía. Evite consumir espacios en donde hay aglomeraciones o personas o de sitios desconocidos. Están abiertos los templos, mantenga el espacio, que sea ventilado, guarde el distanciamiento, limite el número de personas en esos lugares. Y no bajemos la guardia, por Dios. Mantengamos el distanciamiento, lavemos las manos, utilicemos tapabocas y todos vamos a salir en las mejores condiciones. Termino aquí para que ustedes empiecen su sesión de preguntas. No me las sé todas, pero estaré pendiente de todo lo que ustedes me digan. ¿Cambio? Muchas gracias. Agradecemos este espacio y, por supuesto, de la ponente Ángela Gallego con este tipo de temáticas. Ahora daremos paso, como indicaba ella, a la sección de preguntas, recordando a quienes aún no lo realizan el diligenciamiento del formulario de asistencia y pues que dejaremos en estos momentos en el chat. También pueden dejar sus preguntas, dudas e inquietudes en el chat y las leeremos con mucho gusto. A continuación, el señor Luis Castillo desea compartir con nosotros una pregunta. Adelante, señor Luis. Buenas tardes. Tenía en realidad como 4, pero hagamos 2 nomás.
Hablabas al comienzo de las proteínas susceptibles a la glicerina. ¿Los jabones con glicerina entonces son más eficientes que los jabones libres de glicerina? ¿Como los que están con alcohol y el gel? La respuesta es que cualquier jabón nos sirve. El jabón coco, el jabón rey, el jabón del que quiera, desde que tenga glicerina, y todos los jabones de base tienen glicerina, hacen que esa capa se rompa, se inactiva o se muere el virus. Y lo importante en eso es el refregado. Si tú te refregas los 30 segundos a 60 segundos, el virus se atenúa. Cualquier jabón. Ok, sigo. Vale. Estabas hablando en el cuadro de los cantidad de pacientes y de muertos que habían por edades. Sí, señor. Habría sido interesante hacer una comparación contra lo que representan las edades en el censo nacional. Porque no es lo mismo decir que los mayores de 60 estamos en un grado del 40%, creo que era cuando no somos sino como el 15% de la población. Entonces es dramática como lo presentas cuando es no tan grave. No, lo que pasa es que ahí estoy diciendo sobre el total de la población general, ¿listo? Pero sí, el aumento sí, obviamente, las personas mayores de 60 años sí representaron casi el 40% del total de la población confirmada. Obviamente, si lo vemos de acuerdo a las estadísticas DANI, que es lo que tú estás hablando de población, veríamos el total no grande con relación a eso, y eso sería otra medida u otro indicador. Gracias. Ok. Muchas gracias. Sigo para que los demás puedan preguntar, o si no, no acabamos nunca. Gracias. Muchas gracias, señor Luis. A continuación, el señor Mark Miller también tiene una pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hola, doctora. Primero agradecerle, muchas gracias por la información excelente. Soy un apasionado de este tema, pero tengo 3 preguntas y es más que todo hacia los elementos que podemos utilizar para el proceso de higienización, digamos en los tiempos de desactivación de la molécula. Estamos hablando del cloros al 0.125, del amonio cuaternario en quinta generación y el alcohol glicerinado a más del 70%. ¿Cuáles son esos tiempos de desactivación? Gracias. Bueno, ahí la respuesta es, aunque me adelantaré al tema dentro de 8 días, que es toda la parte de bioseguridad y toda la parte de desinfección, pero me adelanto un poco al tema. Gracias por la pregunta. La pregunta nos invita a que realicemos las 3 fases de aseo o desinfección de las diferentes áreas. Yo siempre barro, y eso significa limpiar. Después de eso, hago limpio, luego desinfecto, ¿cierto? Y por último, lavo, aplico el jabón y luego desinfecto. En ese sentido, cuando yo lavo superficies, debo barrer primero o limpiar el polvo. Después del polvo, aplico el jabón, hago friccionamiento de ese jabón, por lo menos, como les digo, de 30 a 60 segundos. Posteriormente, quito el jabón y aplico las sustancias que usted me está hablando. Puede ser el hipoclorito, que el hipoclorito lo estamos manejando a 5.000 partes por minuto, por millón, o lo estamos utilizando de concentraciones al 5%, al 10% e inclusive al 12%. Cuando nosotros hacemos eso, hacemos dilución. Entonces, la última parte del secado de la desinfección de cualquier superficie, que después del lavado sea con desinfectante. Si nosotros utilizamos lo que usted está hablando, que es el amonio cuaternario o algunas sustancias con mayor cantidad con mejor eficiencia, estamos hablando de sustancias que son costosas. Entonces, si podemos tenerla, en el amonio cuaternario es importante la limpieza, no aplicarla sobre el polvo o sobre la suciedad, por lo menos quitar la limpieza. Lo que nos evitamos con las sustancias de amonio cuaternario es no utilización de jabón. Si yo estoy en mi casa y lo pregunto, o en el sitio de trabajo, ¿cierto? La desinfección debe ser barro, luego aplico jabón y la desinfección con el hipoclorito.
El hipoclorito lo estamos mezclando de la siguiente manera. En 1 litro de agua colocamos o sacamos del litro de agua 20 centímetros y aplicamos hipoclorito al 5%. O sacamos 7.5 y aplicamos hipoclorito al 12%. Esa mezcla que queda en el litro es la que colocamos finalmente para dejarla secar y de esa manera obtendríamos la posibilidad de limpieza y desinfección. Cuando hablamos de gel o de alcohol, los alcoholes o los geles pueden llegar a inactivar el virus si están por encima del 70%. Entonces yo siempre he sido clara, inclusive en RCN alguna vez me cogieron diciendo que el alcohol no sirve. Cogieron la parte que yo había dicho al final. El alcohol sí sirve, siempre y cuando usted no lo mezcle con agua. Entonces, tengo la botella completa de alcohol al 70%. La meto en un frasquito y le echo agua para que me rinda y con ese desinfecto los zapatos. No estoy haciendo nada, porque lo que vale es el 70% de concentración para inactivar o matar el virus. E igual en el gel. ¿El gel de qué me sirve? El gel me sirve de protección, de recubrimiento, inactiva las primeras partes o la primera capa de virus si no tengo las manos muy sucias y es posible que deje virus atenuados. Por eso, después de los 20 minutos de la utilización del gel, la recomendación es la utilización de agua y jabón y lavado de manos para poder terminar y quitar los virus que te queden en las manos. No sé si te contesté. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más por ahí? Muchas gracias. Sí, a continuación daremos la palabra a Sally Villota. Ella tiene una duda y nos la compartirá. Bienvenida, Sally. Hola, muy buenas noches. Qué rico poder participar de estos espacios de formación que cada vez enriquecen nuestros conocimientos y nos permiten compartirlos con los otros. Desde la Cruz Roja tenemos los espacios amigables de protección, ¿no? Donde trabajamos con los niños y las niñas. Entonces, ¿qué tan pertinente, qué tan recomendable es ahora que incluso desde el nivel del gobierno nacional dicen se debe empezar ya como a hacerlos partícipes de estos espacios? ¿Qué tan pertinente es que nuestros espacios amigables se empiece a hacer como actividades presenciales, sabiendo que personalmente acá en La Hormiga estamos teniendo familias migrantes que están viniendo de Venezuela y pasan para el Ecuador? ¿O la recomendación sería continuarlo haciendo desde la virtualidad? Es como la inquietud que tengo. Ok, muchísimas gracias por tu pregunta. Saludes por allá a todos los de La Hormiga, se les quiere mucho. A todos los que están trabajando allá, de verdad que es un trabajo muy bonito. ¿Qué te podría decir? Las actividades van a estar iniciándose de manera paulatina. Es posible que en un tiempo ya tengamos la posibilidad nuevamente de reincorporar actividades. ¿Qué es aquí lo importante? No bajar la guardia. O sea, definitivamente, mire, sea como sea, y eso ha tratado de hacer la Cruz Roja con cada uno de sus empleados, debemos mantener los elementos de protección personal al 100%. ¿Listo? Tanto para mí y protegerme yo, como para mi comunidad. Y ahí llega lo importante. Yo debo decirle a la comunidad, venga, póngase su tapabocas. Debo proveer, y ahí en Putumayo yo sé que lo hicieron, agua para que la gente se lave las manos antes de entrar a esos sitios amigables o a esos espacios amigables. Enseñarles y decirles lo de la higiene respiratoria. Mantener gel para que ellos lo puedan realizar. Hacer toda la parte de educación, que es muy importante y es nuestro sentir en Cruz Roja, toda esa parte de educación a esa comunidad que está llegando y a esa población que necesita, y aparte de eso, proveer, si es necesario, tapabocas o alguna cosa para que ellos puedan realizar la actividad, e importantísimo el distanciamiento social. O sea, yo no puedo tener aglomeraciones ahorita, ni seguramente dentro de un mes. La idea es continuar con esas medidas
y seguir atendiendo porque ellos lo necesitan, o sea, es comunidad que está necesitando dentro de esos sitios. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias y aprovecho. Deme un segundito para eso. Dice que debemos proveerle, ¿cierto? Tapabocas y sí, a veces llegan los migrantes con esos tapabocas sucios, pero acá nosotros siempre se nos dificulta el proveer esos tapabocas. Entonces, como para que quede por allí. Claro, vemos cómo se puede hacer. Yo sé la especialidad que tiene, lo especial que tiene Putumayo y nuestro querido sitio de la hormiga. Lo conozco porque he ido muchas veces. Muchísimas gracias. Y yo estoy segura que plantearíamos la solución. Muchas gracias. Bueno, a ti, gracias. Muchas gracias de nuevo a todos por sus preguntas. Agradecemos también a la ponente Ángela Gallego por ese tipo de temáticas y sus respuestas. Les recuerdo nuevamente a todos, por favor, el diligenciamiento del formulario de asistencia para que lo hagan en este mismo momento. Ahora bien, y antes de finalizar, damos paso al doctor Ronald Prado de la Guardia, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, que también quiere agradecer este espacio y, por supuesto, dar unas palabras. Ángela, ¿cómo están? Muy buenas noches. A todos los asistentes, muchas gracias por participar activamente de este ciclo de charlas que creo que vamos a mantener como una dinámica más de la Cruz Roja para aportar a la comunidad y a todas las organizaciones humanitarias que se han aliado, se han vinculado a esta actividad y a todos nuestros miembros de la Cruz Roja, tanto seccional Cundinamarca, seccional Quindío, perdónenme que me mencione primero, error, a la seccional Quindío que ha puesto todo el empeño para que esto sea posible, y a todas las seccionales de la Cruz Roja Colombiana y las sociedades nacionales que se han mantenido vinculadas a esta actividad. Muchísimas gracias. Yo quiero primero decirle a Ángela que muy buena, excelente la presentación que ha hecho. Creo que ha generado todo en 40 minutos un contexto de lo que es el comportamiento de la enfermedad por coronavirus. Y quiero aprovechar para dejar unos puntos específicos muy concretos frente a la pandemia. Lo primero es la creencia de la gente que porque se levantaron las medidas estamos en normalidad. No, se levantaron las medidas por unas dificultades económicas que se están presentando en todo el mundo, en todas las poblaciones que han tenido que someterse al distanciamiento social y a todas las medidas de prevención que han tenido que implementar las autoridades para evitar que la pandemia haga más estragos. Pero tener presente que independiente del levantamiento de esas medidas, el virus sigue estando presente en las comunidades y la mejor forma de evitar una condición catastrófica entre nosotros es atender las recomendaciones de prevención de contagio, las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad. Lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, uso de soluciones desinfectantes, y con ello se va a reducir la cantidad de personas infectadas y posiblemente se reduce la cantidad de personas complicadas por la infección que generan enfermedad por coronavirus. Recordar que no todos los que están infectados tienen síntomas. Por tanto, cualquiera de nosotros podría estar siendo portador del virus y estar infectando en un momento dado a las demás personas. Por tanto, siempre la medida principal es uso de mascarilla o tapabocas. Lo segundo es, las pruebas sirven. Las pruebas que se realizan sirven para identificar posibles contagiados, posibles portadores, y
en la tendencia a decir no me hago la prueba, me niego a hacer la prueba, porque entonces después me van a... No debe ser el planteamiento de ninguna persona. Por el contrario, si me ofrecen la prueba, me hago la prueba, porque si soy positivo, no voy a contagiar a otros y posiblemente no contagio a nadie en la calle y menos a mis seres queridos y evito cualquier situación de complicación a cualquier persona que esté a mi alrededor. Y a la vez recordar que el identificar personas portadoras sirve para tomar las medidas que impiden la propagación del virus, que reducen la tasa de contagio en una población. Muchos planteaban el uso de plantas medicinales que resulta favorable en la mejora de los síntomas que presentan las personas que probablemente han estado infectados. Hay que decir que si bien pueden mejorar los síntomas, como pasó en algunas poblaciones donde fueron a hacerles pruebas y no se dejaron hacer las pruebas, pues lo ideal sería que permitieran confirmar si han sido portadores del virus, si han estado infectados, si los síntomas son por coronavirus, y así podríamos identificar que las plantas efectivamente sirven. Las plantas podrían servir para facilitar una mejora sintomática, podrían servir para eliminar el virus, podrían servir para recuperar a la persona. Eso no está confirmado hoy y solo podrá confirmarse en la medida que se abran las puertas en cada comunidad a que grupos de investigación hagan verificaciones si las personas han tenido el virus, si han dejado de tenerlo después de usar las plantas, pero mientras tanto estamos en un mundo incierto, entonces sigue siendo necesario cumplir con las recomendaciones para prevenir el contagio. Es lo principal. Y buscar la atención cuando se presenten síntomas que hagan sospechar que hemos sido infectados con el coronavirus de la manera más rápida posible apenas empecemos a sentir los síntomas, porque se reduce el riesgo de complicaciones. Lo otro, los niños no se infectan. Los niños no sufren la enfermedad. Esto era la posición inicial donde se decía que eran las edades extremas las que se infectaban. Pero lo hemos dicho muchas veces, el virus está mutando, hay mutaciones del virus y cambia el comportamiento de acuerdo a características particulares de cada población donde ha llegado, donde ha empezado a hacer infecciones, y el comportamiento ha cambiado al punto de que hoy niños aparecen infectados, población joven ha terminado con complicaciones, hay fallecidos cuando se consideraba que los que podían morir eran los adultos mayores y los niños en edades extremas o solo los que tenían enfermedades crónicas que predisponían para complicaciones y muerte. Hoy tenemos personas sanas que por alguna razón se complican, tenemos personas y niños que resultaron haciendo complicaciones y requiriendo cuidados críticos y muchos fallecieron. Entonces, sigue teniendo vigencia la recomendación de prevenir el contagio, uso de medidas de prevención, cumplir las recomendaciones de distanciamiento social. No quiere decir que tengamos que aislarnos, pero sí mantener esas medidas de la distancia y de usar medidas de protección. Las soluciones desinfectantes sirven para eliminar el virus, pero ojo con la discusión de soluciones bactericidas. Una cosa es soluciones bactericidas que sirven para bacterias y otra cosa es soluciones desinfectantes como el alcohol de más del 60%, por encima del 60%, que después de un tiempo de estar actuando sobre superficies ayuda a desinfectar. Pero mucho cuidado,
las soluciones desinfectantes como hipoclorito, como los amonios cuaternarios, no son para uso sobre la piel. Tenemos las soluciones que acaban de descubrir que matan el virus en 60 segundos, en menos de 60 segundos, y la gente empezó a usarlas en cámaras de aspersión para las personas, y directamente les puedo decir, he tenido que atender pacientes que han mostrado reacciones en la piel por esta aspersión sobre la piel. Los amonios cuaternarios presentan un riesgo de reacción en la piel, irritación y reacciones alérgicas como piquiña, como brote, y es necesario tener claro que ni el hipoclorito ni estos amonios deben usarse sobre la piel porque van a generar algún daño, algún nivel de irritación. Estas soluciones se usan para las superficies inertes en nuestro cuerpo, el alcohol. Que el alcohol sirve para matar el virus o para contener el virus. Sí, el alcohol tópico, porque el alcohol tomado no sirve salvo a unos niveles elevados que provoquen una intoxicación. Es decir, es incierto que una borrachera vaya a matar el virus. Entonces, tengan presente que el alcohol que mata el virus, o que no mata el virus, perdón, desintegra el virus, es usado a nivel tópico, frotando la superficie de las manos por un tiempo significativo, unos 10 segundos, 20 segundos, para que el virus se neutralice, se desintegre con la solución de alcohol. Pero también hay una limitación, no es para uso permanente, no es para uso continuo. Hay que alternar el uso de soluciones de alcohol con el lavado de manos. ¿Qué otras mitos tenemos en las comunidades? Tener presente que todo lo que sea parte de los conocimientos o de creencias tradicionales en cada territorio no tiene una confirmación científica, representa un riesgo basarse en eso para creer que estamos libres de cualquier complicación o de cualquier situación que genere el contagio por el virus. Por tanto, todos esos conocimientos tradicionales, como el uso de las plantas medicinales, como el sauco, como Doña Juana, como el matarratón, si bien producen algún nivel de alivio para las enfermedades febriles, las enfermedades que producen brote como el dengue, el zika, chikungunya, alivian los síntomas, pero no tenemos hoy la certeza que curen de la enfermedad. Y el coronavirus no sabemos exactamente si están actuando sobre el paciente infectado porque a las personas no se les han hecho las pruebas. Entonces, fundamental, si usted tiene la posibilidad, use las plantas, pero ante todo cuídese, no crea que con eso se soluciona el problema. Segundo, si le ofrecen hacerse una prueba, hágala, porque con eso se da cuenta si tiene o no tiene el virus, si es portador asintomático o si va a desarrollar síntomas. Y si desarrolla síntomas y le dicen tiene el virus, pues puede decir estos síntomas son por el virus. No se niegue a hacerlo, porque usted, si detecta que tiene el virus, ayuda a evitar contagiar a sus familiares cercanos, a sus seres más queridos y a las personas que lo rodean, y está evitando probablemente una complicación que lleve a gastos en un hospital, en una unidad de cuidado intensivo, o dejarle secuelas a una persona cercana. Por ahora yo diría que sería el contexto, porque veo que están levantando manos, y dejaría el espacio ya un minuto para que si hay alguna inquietud antes de cerrar. Natalie, ustedes dirán si hay posibilidad de espacio para más preguntas. Muchas gracias, doctor Ronald. Señor Luis, esta entonces es una intervención. Con esa intervención del señor Luis cerraríamos el ciclo de preguntas. Adelante.
Gracias, Ángela. El doctor Ronald estaba hablando hace un momento de que el virus está mutando en forma muy rápida. La pregunta es, ante esto, ¿las vacunas que están desarrollando son ineficaces entonces por la rotación, la mutación del virus? Decíamos que se han encontrado mutaciones, pero no diríamos que está mutando en forma muy rápida. Hay variaciones, hay pequeñas variaciones, pero entre la aparición del virus en China, paso por España, llegada a Chile, sí se han encontrado variaciones. Y cuando empiezo a encontrar que cuando inició los que se complicaban, desarrollaban enfermedad, síntomas severos eran los adultos mayores o los muy extremos, los bebés muy extremos, y llegó a Colombia y empezó a afectar población joven y niños, y en otros países está pasando, entonces podemos considerar que hay mutación. La vacuna sirve, pero es muy probable que vaya a ocurrir como pasó con el virus de la influenza, que tenemos 2 cepas de vacuna en cada año. Tenemos 2 temporadas de pico respiratorio y cada cepa de vacuna es diferente a la cepa que se dio el año anterior, el semestre anterior. Todavía no lo sabemos. Es posible que la vacuna logre generar una inmunidad o desarrollar, no sabemos cuál de todas las 26 o más vacunas que se están probando en este momento, que están en trabajo de investigación, va a generar anticuerpos suficientes o va a generar anticuerpos estratégicos para que el cuerpo sea capaz de defenderse contra el virus. Todavía no podemos decir eso, pero lo importante, hay mutación del virus, no quiere decir tampoco que vaya a ser una situación catastrófica, pero lo mejor es que nosotros aceptemos todas las medidas de control para lograr contener la epidemia. No se va a hacer en un mes, no se va a lograr en 5 meses, en 6 meses. Seguramente el año entrante, a final de año, todavía tendremos rastros del virus, tendremos personas infectadas y la epidemia seguirá y hasta septiembre del año entrante todavía tendremos casos significativos, de acuerdo a la curva que se está viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ronald, por sus palabras. Asimismo, a todos los invito a problema de audio. Sin embargo, les agradecemos a todos la participación y reiteramos la invitación al siguiente conversatorio de bioseguridad en tiempos de COVID, que se realizará los días 9 y 16 de septiembre. Gracias de nuevo por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Por favor, cuídense, cuiden a su familia, quiéranla mucho y estamos todos en esto. No podemos bajar la guardia. Un abrazo para todos, gigante. Abrazos, Ángela. Señor los bendiga a todos. Feliz noche.